Todo héroe necesita un buen villano, y la NBA, competición en la que la narrativa es casi tan importante como lo que ocurre en la cancha, no es una excepción. Aparecen de forma periódica villanos que pueden o no terminar su historia con un arco de redención y volver a ser los héroes que, en muchos casos, fueron antes de dejarse tentar por el afán competitivo u otros factores extradeportivos que los convirtieron en enemigos públicos. Hoy vemos los momentos exactos en los que 10 jugadores se convirtieron en el villano de la NBA. Antes de entrar en detalle, es importante de cara al referenciamiento y al algoritmo que des like al vídeo y te suscribas, así que si aprecias este tipo de contenido, no olvides hacerlo. Y ahora sí, vamos con 10 momentos en los que jugadores se convirtieron en villanos. Cuando después de promediar 37 puntos por partido en su último año de instituto, siendo galardonado con el premio a Mejor Jugador del Año en el estado de Illinois, Patrick Beverley vio su carrera en la universidad del mismo estado terminar tras 2 temporadas por entregar un trabajo académico realizado por otro estudiante como si fuese suyo, lo normal sería pensar que llegaba a su fin una historia que nunca llegó a comenzar del todo. No fue el caso. Beverley fue a buscarse la vida a Ucrania con el Dnipro y tras años de lucha con pasos por Olympiacos y Spartak de San Petersburgo, consiguió hacerse un hueco en la NBA como un jugador cuya intensidad siempre estaba a tope y que era una peste en defensa, no sin antes tener que pagar de su bolsillo para librarse del contrato que lo unía con el Spartak. El ascenso de Patrick Beverley fue lento. Debutó en la temporada 2012-2013, pero no fue titular en ningún partido de la temporada regular. Aún así, fue ganándose la confianza de Kevin McHale y sus minutos fueron creciendo de mes a mes, aunque seguía siendo un desconocido para la mayoría de aficionados. Esto cambiaría en playoffs. Tras una derrota de 29 puntos en el primer partido de la serie que enfrentaba a los Rockets con Oklahoma City Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook, Kevin McHale decidió darle la oportunidad a Beverley e incluirle en el quinteto titular. Ese momento de realización, en el que un jugador que dio absolutamente todo para llegar a cumplir sus sueños y obtiene su primera titularización en un partido de playoffs, fue el día en el que Patrick Beverley se convirtió en una estrella por una de las peores razones posibles. Corría el segundo cuarto, Houston estaba 1 arriba y Russell Westbrook subía el balón con clara intención de pedir un tiempo muerto cuando Beverley pareció intentar aprovechar una posible falta de concentración para robar el balón. La jugada salió mal, terminó chocando con Westbrook y le rompió el menisco de la rodilla derecha al entonces base de OKC. La jugada fue vista como sucia no solo por Westbrook, sino por gran parte de los aficionados de la NBA, que tuvieron claro en ese momento que Beverley era el único culpable y, a partir de aquel momento, uno de los mayores enemigos públicos que tendría la liga a lo largo de su carrera, y no es que sea su único incidente precisamente. En ocasiones se dan eventos en los que la percepción que se tiene de una persona cambia por completo, un giro de 180 grados que no se ve venir, pero que deja una marca imborrable. Zaza Pachulia fue a lo largo de sus 14 primeras temporadas en la NBA un jugador muy querido por las aficiones de todas las franquicias por las que pasó. Duro pero honesto, no era visto como un enemigo por ninguna afición en general y su estilo poco vistoso y, en más de una ocasión, un tanto torpe al menos de forma visual, le hacía ser uno de los pivots que, además de aportar en la cancha, era una especie de mascota para su equipo. Después de una larga carrera sin aspirar nunca realmente al título de campeón de la NBA, llegó como agente libre a los Warriors en 2016, al mismo tiempo que Kevin Durant. El salto competitivo puso más ojos sobre él y la falta de pivots puros de experiencia le dio un principio de tiempo de juego cuando llegaron los playoffs. Los Warriors eran un equipo tan dominante que las cosas serias no comenzaron hasta que llegaron las finales de conferencia contra San Antonio Spurs. Tercer cuarto del primer partido, 8 minutos por jugar en el tercer cuarto y San Antonio está arriba por 21 puntos jugando de visitante. Kawhi rechaza un bloqueo de LaMarcus Aldridge y se tira un step back desde la media distancia por encima de Pachulia y Durant. Zaza cierra mal, se queda en el área de aterrizaje de Kawhi y le termina lesionando el tobillo, poniendo fin a su participación en la serie y en los playoffs en general. La percepción alrededor de Pachulia cambió por completo en ese momento y pasó a ser visto como uno de los jugadores más sucios de la liga, una especie de asesino a sueldo que intentaba lesionar a sus rivales debido a la ya comentada torpeza de sus movimientos. A veces, convertirte en el villano es el inicio del camino hacia la redención.
Charles Barkley tuvo una infancia que él mismo define como suficiente, en la que no faltó nada, aunque no tenía lujos. Eso sí, apenas conoció a su padre, al que llegó a odiar con intensidad por no ayudar a su madre y abuela a sacar su familia adelante, y también odió a la señora Gómez, su profesora de español en el instituto que, al suspenderle, hizo que no pudiera graduarse con el resto de su promoción y que su padre le echase una enorme bronca, ya que se había desplazado para ver a Charles en su gran día. El odio de Charles hacia esas dos personas fue el carburante que le motivó a jugar con tanta ferocidad en la Universidad de Auburn y llegar a la NBA como la quinta elección del draft de 1984, con destino a Philadelphia 76ers, donde siguió jugando de la misma manera, viviendo su vida enfadado con el mundo y sintiendo que estaba solo contra el resto. Fue protagonista de numerosos incidentes dentro y fuera de la cancha, lo que le valió para convertirse en una figura extremadamente polarizante dentro de la NBA. Todo cambiaría el 26 de marzo de 1991. Ese día, Barkley puso a todo el mundo de acuerdo, cuando, durante el último cuarto de un partido muy peleado en Nueva Jersey y tras aguantar las provocaciones de un aficionado sentado a pie de cancha detrás de una de las canastas, Barkley explotó y le escupió encima. Por desgracia, el ya de por sí muy feo gesto de Barkley salió mal y el escupitajo cayó encima de una niña inocente. Tras este evento, Barkley fue el mayor enemigo público de la NBA durante años, pero él mismo señala este momento como un punto de inflexión que marcó un cambio profundo en su vida y que le hizo mejorar como persona. Al retirarse, 9 años más tarde, en el 2000, dijo que la única cosa de la que se arrepentía en toda su carrera en la NBA era aquel maldito escupitajo. El caso de Draymond Green es uno de estos en los que cuesta saber en qué momento exactamente se convierte en un villano. Con su largo historial de encontronazos supuestamente involuntarios en los que golpea las entrepiernas o pisa el pecho de sus rivales, sería complicado establecer una fecha concreta. Un villano que no busca redención ni nada por el estilo, como demuestra el puñetazo que le soltó a Jordan Poole en un entrenamiento de los Warriors y que terminó con la franquicia traspasando al joven jugador a Washington Wizards para evitar que tuvieran que convivir, privilegiando ahí al jugador que más puede ayudar en lo deportivo por encima de cualquier principio de justicia. En el caso de Draymond utilizaremos uno de sus incidentes más notorios y sin duda el que más caro le costó tanto a él como a los Warriors. Volvamos a 2016. Es el 10 de junio, Game 4 de las finales de la NBA. Los Warriors buscan ponerse 3-1 arriba, una diferencia que nunca ha sido remontada, al menos hasta entonces, en la historia de las finales, y Golden State está arriba por 10 puntos a falta de poco más de 2 minutos por jugar. Y en uno de sus típicos bloqueos muy potencialmente ilegal, Draymond Green se queda enganchado con LeBron, que lo tira al suelo de un manotazo y, tras observar la situación por un segundo, decide pasarle por encima deslizando su real escroto por la cara de Draymond Green, que, de manera más o menos justificada dada la situación, respondió con un leve golpe a la zona y encarándose con LeBron. El veredicto fue una falta técnica para James y una flagrante para Draymond. Problema: era la cuarta que cometía en esos playoffs, lo que acarrea una suspensión automática de un partido. Los Warriors echaron de menos a Draymond en el Game 5, que perdieron, al igual que el sexto y séptimo, pese a una gran actuación de Green en el último. Además de la derrota final, Draymond quedó marcado en ese momento a ojos de todo el mundo de forma definitiva como un jugador sucio debido a la sobreexposición que ofrecen las finales. Meta Sandiford Artest. Meta World Peace, o como fue conocido durante la mayoría de su carrera, Ron Artest es un caso extraño. Cuando un jugador tiene tantos conflictos desde el inicio de su carrera, suele ser difícil determinar el momento exacto en el que se convirtió en el gran enemigo público que termina siendo. Con Artest, al igual que con Patrick Beverley, es extremadamente fácil. Si bien Ron es un personaje variopinto, de aquellos que te hacen dudar incluso de su estado de salud mental por los comportamientos más bien erráticos que puede llegar a tener, no fue visto como un villano aparte entera hasta bien entrada su carrera, pero para entender cómo se dio ese giro en su carrera, hay que remontar a su infancia. Artest creció en Queens, Nueva York, en una época en la que el peligro acechaba en cada esquina, y ni siquiera las canchas de baloncesto servían como refugio. Dentro de una infancia repleta de traumas sobresale el asesinato del que fue testigo a los 12 años. Un partido en la localidad de Niagara Falls en el que el equipo del jugador local Lloyd Newton iba ganando y el enfado de sus oponentes llevó a que uno de ellos rompiese una pata de una mesa y se la lanzase a Newton, apuñalándolo en el pecho y matándolo en el acto.
Ron recordó el incidente años después y dijo que estas situaciones hicieron que se acostumbrase a jugar con cierta dureza. Estas situaciones también pueden explicar lo errático que fue siempre su comportamiento. Admitió que, tras ser drafteado por los Bulls, bebía coñac en los vestuarios antes y durante los partidos, y tuvo numerosos enfrentamientos con entrenadores y jugadores tanto de su equipo como rivales. Sin embargo, eso no es nada en comparación con lo ocurrido el 19 de noviembre de 2004. Era un partido de rivalidad. Los Pacers de Artest, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal y Reggie Miller, una plantilla que estaba destinada a luchar por el anillo, visitaban sus rivales de división y vigentes campeones, los Detroit Pistons. Al partido solo le faltaba terminar. Los Pacers estaban arriba 97-82 con menos de 50 segundos por jugar cuando Ben Wallace entró a canasta y recibió una falta que percibió como más dura de la cuenta dada la situación. El pívot de los Pistons respondió con un empujón a la altura de la cara de Artest que le hizo recular varios metros y, para sorpresa de todos, el alero de los Pacers se mantuvo calmado durante toda la trifulca inicial. Artest se acostó sobre la mesa de anotadores. No está muy claro si para calmarse provocara a Wallace o ambas cosas. En el momento en el que parecía que todo estaba resuelto, un aficionado tiró un vaso lleno de bebida a Artest impactando en su cara y el derrape fue insalvable. Ron se precipitó a la grada y agarró y golpeó a un aficionado, el cual resultó no ser el que había tirado la bebida. Stephen Jackson se unió a él en la grada y la pelea llegó a tal punto que el partido se tuvo que dar por finalizado en uno de los episodios más oscuros de la historia de la NBA. Las sanciones fueron ejemplares para varios de los jugadores envueltos en la pelea, pero el que más recibió fue el primero en saltar a la grada, Ron Artest, que fue sancionado por todo lo que quedaba de temporada, que entre temporada regular y playoffs fueron 86 partidos. Esta sigue siendo, al menos por ahora, la sanción más larga de la historia de la NBA por un incidente ocurrido en la cancha o al menos dentro de un pabellón. Desde el momento de su explosión definitiva como estrella en la NBA, Kobe Bryant siempre dividió a los aficionados al baloncesto. Todos estaban de acuerdo en que era un jugador absolutamente brillante, pero su estilo de juego, juzgado en ocasiones como demasiado individualista, su desmedida ambición competitiva y su amor por el trash talk, sea a rivales o compañeros, hicieron que casi nunca hubiese consenso a la hora de querer u odiarlo. Ese consenso llegó cuando, tras ganar 3 títulos seguidos siendo una pieza indispensable de los Lakers en la consecución de cada uno de ellos y tras ser eliminado por los Spurs y que comenzasen los rumores de que no se entendía del todo bien con Shaquille O'Neal, estalló el escándalo. Kobe Bryant era acusado de agresión sexual por una trabajadora de un hotel de la ciudad de Edwards, en Colorado. Este fue el punto de no retorno en la dinastía Lakers de principios de milenio y también una situación crítica para tanto Kobe Bryant como, por supuesto, la víctima. El procedimiento judicial tuvo lugar a lo largo de la temporada 2003-2004 y la denuncia terminó siendo archivada cuando la víctima indicó que no estaba dispuesta a declarar en un juicio. Los procedimientos legales sí que siguieron adelante, puesto que hubo demanda civil, la cual fue resuelta mediante un acuerdo fuera de los tribunales entre Bryant y la víctima. Durante los procedimientos judiciales se rumorea que Kobe habría señalado a Shaquille O'Neal diciendo que debería haber hecho como Shaq y haberla pagado por su silencio. Esto, teniendo en cuenta toda la información que se tiene sobre sus declaraciones, parece, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de asegurar algo en estos casos, una estrategia para sacar titulares y comprobar si Shaquille O'Neal sabía algo del caso y si picarle el orgullo le haría hablar. Sea como fuere, el caso tuvo un impacto evidente sobre la imagen de Kobe, sus exhibiciones en la cancha ya no eran el motivo de discusión y pasó a ser la oveja negra de la liga en los años siguientes, algo que su conflicto con Shaq y el hecho de que su renovación con Lakers llegase el día siguiente al traspaso de O'Neal, después de que ambos forzasen a la directiva de la franquicia a elegir a uno de ellos, hicieron de él el jugador más odiado a mediados de la primera década del milenio. Siendo esta una comunidad hispanoparlante, estoy dispuesto a apostar que Rudy Gobert nunca fue uno de los jugadores favoritos de nadie que vaya a ver este vídeo. El ser francés y además un pívot de la vieja escuela, pero del arquetipo al que le costaba una barbaridad generar juego ofensivo y que no es nada vistoso, no ayudó a su popularidad y sus salidas mediáticas, como el día en que lloró al hablar con la prensa tras no ser seleccionado por el All-Star Game, tampoco mejoraron demasiado su imagen al no cumplir con los estereotipos que se esperan de los deportistas de élite. Sin embargo, el punto en el que Gobert comenzó un arco de villano que parece prolongarse al infinito fue el 9 de marzo de 2020.
A la salida de un partido contra Toronto Raptors y en pleno estallido de la pandemia de COVID, Rudy quiso hacer una broma con respecto a la aparente manía que se había cogido con la seguridad con respecto a la enfermedad y buscó restarle importancia al asunto tocando todos y cada uno de los micros que estaban en la sala de prensa. Tan solo 3 días después, el francés y su entonces compañero Donovan Mitchell daban positivo por COVID y la NBA suspendía la competición sin tener una fecha de retorno clara. De poco sirvieron las disculpas de Gobert, cuyo acto ya era temerario en un primer momento, pero con el añadido de su posterior positivo pasó a ser visto casi como un ataque a la salud pública. Pese al paso del tiempo, Gobert sigue siendo uno de los jugadores más odiados de la NBA a día de hoy, aunque muy poca gente habla ya de su incidente con los micrófonos. Eso sí, no se mantiene muy alejado de la polémica sobre salud pública, ya que apoya públicamente al ministro de Salud estadounidense Robert Kennedy, el cual a su vez apoya varias teorías conspiranoicas alrededor de las vacunas. No todos los reyes son queridos. Algunos son odiados, otros dividen la opinión pública y algunos traicionan a su pueblo en busca de gloria. Ese último caso es el que se dio en la carrera de LeBron James cuando, después de casi 10 años bajo los focos como la gran sensación del baloncesto de instituto y luego como el gran salvador de los Cleveland Cavaliers, la franquicia de Ohio, su estado natal, a los que llevó a las finales de 2007 y a los que prometió que no pausaría hasta traerles un anillo. Pese a esa promesa, su participación en la agencia libre de 2010 fue de las más anticipadas en la historia de la NBA. Un verano en el que se podrían dar absolutos terremotos, con jugadores All-Star como Dwayne Wade, Joe Johnson, Chris Bosh, Amar'e Stoudemire, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Carlos Boozer, David Lee y muchos más que eran libres de aceptar cualquier contrato con cualquier franquicia. Equipos como los Bulls, Knicks o Heat centraron su estrategia de construcción de plantilla en conseguir contratos que expirasen ese verano con el sueño de atraer a una o dos de las grandes estrellas que quedaban libres a partir del día 1 de julio. Las decisiones de las estrellas se fueron haciendo públicas a cuentagotas y es que la mayoría esperaba a ver qué pasaría con la joya de la corona de esa agencia libre, el vigente doble MVP LeBron James, para decidir en consecuencia. Aún así, ya era público que Dwayne Wade y Chris Bosh unirían fuerzas en Miami, formando un dúo de muy alto nivel, aunque había algo raro. Ambos habían aceptado un salario más bajo del que podían optar a recibir. Esto dejaba espacio para una tercera estrella que se sumase al proyecto si también aceptaba un recorte salarial. En todo esto, LeBron James anunció que daría su decisión en directo por ESPN el día 9 de julio. Lo haría en prime time y, con todas las miradas sobre él, anunció que abandonaba a los Cleveland Cavaliers para llevar sus talentos a South Beach y unirse a los Miami Heat. La reacción fue un rechazo unánime, que se soldó con los abucheos de cada uno de los pabellones en los que visitaba el Big Three de Miami y la celebración por parte de todas las aficiones ajenas a la de South Beach del título logrado por Dallas Mavericks esa misma temporada frente a LeBron, Wade y Bosh. El arco de villano de LeBron terminó al volver al Cleveland en 2014 y 2 años más tarde por fin cumplir la promesa de ganar un título con su franquicia. Si LeBron James se convirtió en el villano al firmar con Miami Heat en 2010, lo que ocurrió 6 años después con Kevin Durant lo dejó en anécdota. KD llegó a la NBA de la mano de Seattle Supersonics y fue la cara del cambio de ciudad a Oklahoma City. Su progresión fue la de un meteorito. En su tercera temporada ya lideraba la NBA en anotación superando los 30 puntos por partido y lo hacía de tal forma que llevaba a Oklahoma a cotas competitivas cada vez más altas junto a Russell Westbrook. Finalista en 2012, MVP en 2014, el futuro parecía prometer al menos un par de títulos siempre y cuando la salud permitiese que tanto Durant como Westbrook jugasen los playoffs juntos. En 2016 tuvieron contra las cuerdas a los Golden State Warriors, que venían de ganar 73 partidos en la temporada regular antes de, finalmente, caer con toda la dignidad del mundo en una de las mejores series de playoffs de la historia reciente. Ese mismo verano, el cambio de contrato televisivo de la NBA provocaría un aumento muy significativo del tope salarial, lo que, junto con la situación de los contratos de los Warriors, les dejaría espacio para firmar a un jugador por casi el máximo salarial. Otras franquicias, como los Washington Wizards, de su ciudad natal, también estaban en posición para dar un contrato enorme y la casualidad quiso que Kevin Durant terminase contrato ese mismo verano. Los rumores sobre su posible marcha de OKC eran cada vez más fuertes y para cuando llegó el mes de julio parecía más probable una salida que una renovación para KD, con gran parte del público deseando una vuelta a casa para jugar con John Wall y Bradley Beal.
Lo que terminó pasando fue percibido como una traición, no solo a Oklahoma City, sino al baloncesto en general. Kevin Durant decidió aceptar la oferta de contrato con la franquicia que le había vencido en playoffs. Aceptó reforzar un equipo que venía de ganar 73 partidos en temporada regular y, a ojos de mucho, romper el baloncesto por al menos 3 años. El 4 de julio de 2016, KD publicaba en The Players Tribune un artículo titulado My Next Chapter, mi próximo capítulo, en el que anunciaba que firmaba con Golden State Warriors. La reacción fue inmediata. Rechazo generalizado y repudia de todos sus logros, anteriores o posteriores durante años, y la eliminación, por supuesto, de su nombre como potencial jugador de top 10 histórico por el movimiento percibido como más débil de la historia de la NBA. Incluso tras 9 años y otras instancias en las que intentó crear super equipos, su imagen no se ha recuperado del todo y sigue siendo uno de los grandes villanos de la asociación. Pese a haber sido un tremendo jugador de baloncesto, Karl Malone no termina de esconder un secreto que casi todos los aficionados al baloncesto conocen. Engendró a los 20 años un hijo con una niña de 13. El caso no fue denunciado por la familia de la chica porque pensaron que, con el gran futuro que tenía Malone por delante, podría ocuparse del niño aunque fuera económicamente y que no sería un problema, pero, según la propia familia de la víctima, Karl no dio un centavo para que su hijo creciese al menos en buenas condiciones. La historia se hizo especialmente popular alrededor de 2008, cuando Demetrius Bell fue seleccionado en la 7ª ronda del draft de la NFL porque, curiosidad, él es el niño que engendró Karl con aquella niña. Karl no recibió tanto odio en los 80 y 90 por esto, eran tiempos diferentes y mucha gente prefería centrarse en la faceta deportiva y daba igual que los jugadores fueran auténticos monstruos en su vida personal. Pero llegado el nuevo milenio, las mentalidades comenzaron a cambiar y hoy Karl es uno de los jugadores más odiados de la historia de la NBA por esto. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Dime en los comentarios cuál es tu momento que convirtió a un jugador en villano favorito y sobre todo si me he olvidado de alguno. Nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día y pedirte que te cuides y cuides de los tuyos.